Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Estamos en Al ritmo de los negocios. Este es un podcast, ahora también en video, iniciativa de Nip Black y que poco a poco hemos ido abriendo también a las demás secciones. Y bueno, yo soy Rafael Ornelas, soy director de la región Miguel Hidalgo de NIP y me da mucho gusto compartir esta noche, llevar este programa con Mauricio Reyes. Adelante, Mau. Hola, ¿qué tal, Rafa? Muchas gracias. Pues yo soy Mauricio Reyes, soy director de Loomtech y también les doy la bienvenida. Gracias por sintonizarnos nuevamente en este episodio de Al ritmo de los negocios. Y el día de hoy tenemos un invitado de honor. Les quiero presentar a Manolo. Bueno, pues bienvenido. Es José Manuel Rodríguez, que es socio director y es encargado de toda la operación en Dharma Consulting México, perdón. Es licenciado en Psicología y Desarrollo Organizacional. Bienvenido, Manolo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mau. Seguro, solo abro un paréntesis rápido, seguro la gente dirá, ¿y por qué él, si se llama José Manuel, le dicen Manolo aquí en el programa? Es sencillo, a un jefe le decían que había un Juan Manuel, un José Luis, un Juan Carlos en su área y él no conocía a ninguno, porque me cambiaban el nombre a cada rato. Entonces, un día que lo agarraron de malas, agarró y dijo, ya, serás Manolo, y de ahí se quedó el Manolo. Por eso así nos decimos ahora. Bien, muy bien. Pues mira, nosotros te conocimos como Manolo y suena como muy, pues mucho más fácil de recordar. Sin duda. Manolo, hoy tenemos este tema. Hoy vamos a platicar de resistencia al cambio. Y me gustaría preguntarte, tú, pues desde tu experiencia, que tú estás acostumbrado, pues a manejar ciertas situaciones con tus clientes, con las empresas con las que tratas, ¿de qué va este tema de resistencia al cambio? ¿Cómo te lo has encontrado? ¿Qué nos puedes platicar más? Gracias, Mau. Mira, el tema de la resistencia al cambio tiene que ver efectivamente con las organizaciones y es algo muy común porque toda empresa es dinámica, ninguna es estática, pero sí hay momentos importantes en donde las organizaciones tienen que cambiar y hacer dentro de este cambio cosas significativas. Ahí es donde se remarca más la resistencia al cambio. Tengo 3 ejemplos muy presentes que hemos vivido con los clientes. Una, cuando quieren implementar algún proceso nuevo, cuando quieren implementar políticas nuevas o reglas nuevas, ahí va a haber mucha resistencia al cambio. 2, cuando una organización empieza un proceso de innovación, ¿no? Puede ser innovación tecnológica, la mayoría de las veces va ligada a eso, pero la innovación no solo está ligada a eso, también puede ser innovación en cultura. Y entonces ahí también va a encontrar mucha resistencia al cambio. Y 3, cuando la empresa tiene que pasar un proceso obligatorio por alguna autoridad formal dentro del país donde se estipule. Ejemplo, que van a imponer la norma 035 o la norma 037 para equipos híbridos. Ahí es donde en esos tipos de cambios se marca más la resistencia. Ok. Oye, Manolo, déjame preguntarte, sí, me queda claro, estos escenarios son comúnmente, ¿no? Los cambios tecnológicos, en sí los cambios, me parece que los equipos están acostumbrados a vivir en una inercia, por llamarlo de alguna forma, y cuando tenemos estos procesos disruptivos donde se agrede esta inercia, es donde vamos a tener resistencia. Pero en el tipo de empresa pyme mexicana, ¿tú cómo identificarías estas personas o integrantes de equipo que más resistencia le tienen al cambio? ¿Los tienes identificados? Puede ser una cuestión o de género o de edad o no necesariamente. Sí, Rafa, gracias por preguntar. Con las pymes que hemos trabajado,
hemos encontrado mayor resistencia al cambio en los dueños fundadores que ya pertenecen a una generación baby boomer. Em, Normalmente las organizaciones que nos piden procesos de gestión de cambio son los hijos o nietos, las segundas y terceras generaciones que ya entran un poquito más en la generación Y o el millennial, son más abiertos al cambio, pero muchas veces son las personas generacionalmente como los fundadores, o pueden ser los mandos medios también, que tienen dos factores comunes. Una sí es la brecha generacional y la otra la antigüedad dentro de la organización, Rafa. La gente con más años dentro de una empresa se resiste más a los cambios porque no dimensionan por qué después de tantos años tienen que cambiar ahora. La realidad es que todo el tiempo estuvieron en cambio continuo, pero no lo asimilaron tanto, porque no eran cambios tan radicales como los que mencioné hace rato. Uy, sí. Claro. Fíjate, yo lo puedo ver desde el punto de vista, pues, tecnológico, ¿no? Es uno de los que mencionaste por ahí. Pues sí me ha tocado, de repente la empresa, la organización, los dueños deciden desarrollar una herramienta, pues una nueva plataforma tecnológica que va a ayudar a cortar tiempos, a mejorar procesos, mejorar comunicación, y de pronto, pues resulta que hay muchas veces sin planearlo, pues de repente se pisan callos por ahí, ¿no? Y entonces, como decías, a lo mejor, sí, gente que ya tenía mucho tiempo en la organización o simplemente encargada de algún proceso en particular y yo soy el dueño de este proceso y de todas estas eh, pues actividades y de pronto que se pudieran sentir amenazados con, híjole, un sistema me va a quitar mi chamba, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo puedes, pues de alguna manera, involucrarlos, convencerlos para que no estás en contra de ellos, sino tratando de ayudarles, ¿no? ¿Cómo puedes lidiar con eso? Es una pregunta muy buena, Mau. Yo quiero compartirles la respuesta con una herramienta. Em, lo primero que se debe de pensar antes de implementar cualquier cambio es que debe de haber un proceso de comunicación corporativa muy eficaz, en donde tú le hagas saber a la gente los beneficios, reduzcas todas estas dudas que tienen y estos miedos, porque sí, mucha gente te dice ahora, si van a implementar eso, entonces, ¿qué voy a hacer yo? O también otro de los miedos más comunes de la gente es que te dice, ahora voy a trabajar el doble, porque lo hago aquí, ejemplo, en el Excel, y ahora me piden que lo haga en este sistema, ¿no? Em, yo a lo que invito es que los líderes, los directivos o los gerentes hagan como un diagnóstico breve en tres cosas, porque solo hemos encontrado que hay tres cosas que son a las que más se resiste la gente. Tres factores que son a los que más se resisten. El primero es no conocer. No tengo tan bien dimensionado el proyecto que desconozco muchas cosas y eso me genera incertidumbre y entonces esa incertidumbre no me hace cooperar, me da miedo, me espanta, ¿no? No conozco y entonces yo les digo, comuniquemos mucho o también entra el que no tienen el conocimiento para implementar el cambio. Lo hemos visto mucho con algunas empresas y en la parte tecnológica es muy común, ¿no? Les enseñan un nuevo CRM o un nuevo ERP y está muy padre, la inversión muy grande y la gente no lo usa. Y cuando te regresas al diagnóstico, el 70% de la gente te dice es que me capacitaron, pero no dominé la capacitación. O sea, no me siento preparado para entender este sistema y lo sumas al miedo a equivocarse y al miedo a que los corran. Entonces, por eso es que no lo usan. La segunda cosa a la que se resisten es al no poder. ¿Cómo que al no poder? Sí, hay ciertos elementos dentro del no poder que van a generar resistencia. Puede ser que no pueden porque no tienen las herramientas. Ejemplo, me dices, oye, contrátate a esta cantidad de personas, pero no me pagas la bolsa de trabajo para publicar las vacantes. Entonces, por más que quiera, no puedo, ¿no? El segundo no poder también tiene que ver con una parte de falta de capacitación, ¿no? No puedo porque no sé cómo hacerlo. Entonces necesito un proceso de capacitación. Hay un tercer elemento de no poder que es en la toma de decisión.
oye, tú en este proyecto quieres que yo tome ciertas decisiones, pero mi puesto no me alcanza. Y entonces cuando tú me dices que vaya y lo haga, la gente te dice, pues tú quién eres para solicitarme esto o para pedirme esto, ¿no? Y la cuarta, que se encuentra en el no poder, tiene que ver con la cultura. Si la cultura de tu trabajo no es permisiva en ciertas cosas, va a ser muy difícil que tú corras riesgos. ¿Me explico? Un ejemplo, hay culturas de trabajo en donde el error es casi, casi despido seguro. Sí. Y entonces, cuando te dicen hazlo y tú no te sientes con toda la confianza del mundo, no vas a querer equivocarte. Y entonces eso te va a hacer muy resistente al cambio, porque sabes que un error te cuesta la chamba, ¿no? Y el tercero, que es el más difícil, que es el que todo mundo me dice, es el de no querer. Me resisto porque no quiero, Quiero. no quiero. Y entonces ahí entran los miedos de me van a correr. Hay otro miedo que es el de pérdida de identidad, ¿eh? Si ahora yo dejo de hacer eso, entonces ¿en dónde quedo yo? ¿Qué va a pensar mi equipo de trabajo o para qué me van a tener? Entonces, el no querer es llevándolos a las personas a un feed forward, a un proceso de retroalimentación mutua. Noto que tú no quieres contribuir a esto, muy puntual, ¿eh? No das vueltas ni rodeos, pero quiero entender por qué para que nos ayudemos. Y entonces esos tres factores, Mau, nos llevan a tu pregunta inicial. ¿En dónde son donde más se resiste la gente? En no poder, no conocer y no querer. Ok. Oye, Manolo, yo tengo aquí otra situación que me encantaría saber qué haces tú. De pronto resulta que porque el director lo escuchó en un consejo, en una consultoría, en las noticias, le pareció una buena idea en su momento, se le ocurre un proceso de innovación o tener un nuevo sistema, pero ¿no te ha pasado de pronto que el mismo dueño, el mismo que propone el cambio, tiene su propio elemento de resistencia, más llega y lo anuncia y de pronto sí lo anuncia y ahora quiere que el liderazgo sea más paralelo y que vengan las ideas del equipo, pero lo dice, pero no lo hace, o pero déjame revisarlo, pero ahí, ¿cómo le hacemos? O ya que Ese se da tema, ¿te lo cuenta has encontrado? de lo que implica. Ajá. Sí, tengo dos respuestas para esta y seré breve. Una, el tema es que los dueños de las pymes, y me incluyo y creo que incluiría a todos, pues tenemos una parte, como decíamos el otro día en una charla de cultura, impregnamos nuestra esencia, nuestros valores, ¿no? Y entonces nuestra decisión, porque yo tengo la visión, es la que importa. Pero desde ahí empieza o nace el error, porque cuando un líder, dueño de negocio, quiere hacer este tipo de cosas, pues tendría que asesorarse un poquito con alguien financiero, con alguien tecnológico y con alguien de talento para dimensionar qué quiere obtener en cuanto a su estrategia. El problema es que en México no lo hacemos. El director general agarra y dice, innovación, quiero mejorar procesos porque quiero dar mejor servicio de calidad o dar una oferta de valor más grande y quiero generar más ingresos, ¿no? Pero no dimensiona que su decisión va a traer presupuesto de finanzas, va a traer presupuesto en talento y en la tecnología o en lo que quiera desarrollar él, incluso en cultura, porque la innovación no solo decíamos es tecnología. Entonces, cuando eso no sucede, pues lo primero que nosotros tenemos que llegar es a entender sus resistencias. Y, y yo siempre parto o nosotros partimos de una. ¿Cuál es tu estrategia? Muéstranos tu estrategia, enséñanos qué quieres lograr para entender si lo que estás haciendo o quieres hacer va dirigido a lograr ese resultado estratégico que esperas, porque si no, entonces empezamos nosotros a cuestionar, bueno, ¿y qué vas a ganar? ¿Y qué sucede si no? Tienes dimensionado el presupuesto, porque eso que tú dices, Rafa, de la propia resistencia, nace y en la mayoría de los casos del presupuesto. Pues le dices, oye, es que aquí hay que invertir. Correcto. Ah, Y en, siempre no, entonces, ¿no? y en su cabeza tenía la inversión de Sí. chin. Oye, es que eso te va a implicar que contrates a otra persona más. Y luego, ¿cuánto nos cuesta una persona más, no? Sobre todo en las pymes, ya en corporativos es otro boleto, porque la resistencia en corporativos también es diferente.
Correcto. Pero quizá entonces es un tema de claridad, la recomendación, si entiendo, es decirle o cuestionarle a este empresario si tiene la visión completa, ¿no? Decirle, a Claro, ver, o sea, esto que te estás imaginando tiene estos trabajos o estas consecuencias o estas inversiones asociadas, ¿no? son dos cosas específicas, Rafa, y acabas de nombrar una muy bien. Es que el empresario tenga la visión completa de la toma de decisión y lo segundo es hacer un ejercicio de toma de decisión. Em, si me permiten, doy 5 cosas rápidas que les ayuda a los empresarios a la toma de decisión. Por Primero, favor. hay que ver el dinero. ¿Cuánto les va a costar esa toma de decisiones? 2, el tiempo, porque aunque no lo crean, el tiempo es fundamental y si están constantemente conociendo su mercado, sabrán si van en tiempo o no. He conocido proyectos que ya salen a destiempo y no funcionó. 3, y esto es bien importante y es lo que de repente no dimensionan en la toma de decisión, la contención operativa. De hecho, acá en Dharma, como ese es mi puesto, es en lo que de repente más me fijo, ¿no? Ujú. O sea, operativamente, ¿a qué te vas a enfrentar? Y hay 2 más que son fundamentales en la toma de decisión para este tipo de proyectos. La probabilidad de éxito y el riesgo que corre tomar decisiones de este tipo. Esas 2 son fundamentales, porque luego tomamos la decisión, nos dicen: "Va, adelante", pero nunca medimos la probabilidad de éxito y nunca, medimos el riesgo. Y entonces ahí es donde de repente tienes dueños de pymes que te dicen: "Pagué una lanísima por el RP, pagué una lanísima por la certificación de Great Place to Work, pagué una lanísima por la apertura de las siguientes 2 sucursales". Pagué una lanísima por meter un nuevo producto y la gente no lo vende, no atiende como debe de atender en la sucursal, no usa el RP, no participan en la nueva cultura. Pues Sí, es que no consideramos ni las probabilidades ni el riesgo. ok, pues parte de la planeación. Sí, A sí. mí me llama mucho la atención, Manolo, pues en el papel en el que estamos, ¿no? Como pymes. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, de la gente que te está escuchando, es muy importante mantener la innovación como algo, pues casi como medio de supervivencia, ¿no? Pues tratamos de que las organizaciones estén todo el tiempo innovando, haciendo mejor las cosas, pero ¿cómo podemos incorporar en nuestra cultura de la organización de modo que pues esta forma de hacerlo, resistencia al cambio, no afecte a estos planes, que no frene esta innovación, pero que tampoco sea, como decías ahorita, pues sin planear, sin considerar todos estos factores y que a la mera hora pues te estás arrepintiendo de hacerlo? Híjole, Mau, tu pregunta es muy buena. Tiene un truco esto en el sentido de nosotros los consultores luego le decimos dentro del lenguaje corporativo que hay que hacer un cambio de mindset, ¿no? Un cambio de mentalidad. En México tenemos algo interesante, fíjate, esto es algo muy curioso, pero las pymes o las organizaciones, los colaboradores entienden que las empresas son dinámicas y que hay un proceso de cambio. Pero la cultura laboral mexicana entiende que ese proceso de cambio, la mayoría te dice, es que eso implica más responsabilidad, eso implica quedarme más horas de mi trabajo, eso implica tener o gestionar mejor a los equipos de trabajo. Al final del día el mexicano lo ve el cambio como una exigencia ligada a sus resultados. Y eso está muy difícil porque nosotros lo que tenemos que hacer es cambiarles un poquito la mente, decir, es que no es así. El cambio es, te voy a cambiar condiciones laborales para favorecer tu trabajo, para que te ahorres tiempo, para que te ahorres costos, para que te ahorres, te hagas más fácil la virtud de tu trabajo. ¿Cuál es uno de los trucos que hay aquí que debe de poner en foco toda consultoría que hace gestión del cambio? Mucha capacitación Eso. de
que es importante cambiar. Sensibilización, o sea, talleres de sensibilización y capacitación. ¿Cuál es o mejor dicho, qué es lo que sucede? Llega alguien y te dice, ahora haz A, B, C y D, pero jamás le explica por qué debe hacer A, B, C y D. Solo se lo imponen. Y la mayoría de los líderes hacen eso, van e imponen y te dicen, es que así me lo piden, es que así nos lo solicita la dirección general. No, el proceso es sensibiliza primero, explícales por qué va a ser A, por qué va a ser B y C, y de lo que ya hace, cómo se lo va a quitar. Y ese proceso de acompañamiento es lo que la mayoría de las personas no tiene. Y como no tienen un acompañamiento, pues la resistencia en vez de que se reduzca, se hace más grande, porque nada más veniste, me lo impusiste, medio me lo enseñaste, no me acompañaste y ahora me exiges resultados. Ese parteaguas es fundamental en el que tenemos que trabajar todos. El problema es que a veces es muy costosa la capacitación. Yo les diría a los proveedores, explótenlos en la capacitación técnica, pero entrenen a sus equipos de trabajo internos para que ellos tengan ¿cómo se llama en el término? Este know-how y puedan ellos enseñarlo las veces que sean necesarias. Ok. Oye, Manolo, yo tengo otra pregunta para ti y a lo mejor ya yéndonos un poco hacia el cierre y no extendernos demasiado, pero está de moda una temática que es el famoso flujo o el flow. Y dicen que cuando los equipos de trabajo logran este flujo, es cuando se vuelven más productivos, es cuando está todo, como empieza a estar en sincronía, ya cada uno de tus engranes sabe qué es lo que tiene que hacer y todo empieza a fluir. ¿No? Pero de pronto viene este agente de cambié la tecnología, cambié a un líder clave, cambié esta situación o quiero replicar o ahora necesito que el servicio sea digital. ¿Y, y, y cómo amortiguamos este proceso que sabemos que se va a dar porque el proceso de cambio implica cierta resistencia, pero cómo alineas para que pronto pueda tomar este equipo de trabajo otra vez un flujo productivo? Uf, esa es muy buena pregunta, Rafa, y la voy a contestar poniéndome yo de ejemplo. Una pieza clave se mueve de mi equipo y eso nos mueve todo, ¿no? Los equipos de trabajo van madurando poco a poco, van generando ciclos de trabajo y confianza. Em, Tú tienes que actuar rápido. Si es una decisión que no tomaste, tienes que actuar rápido y darle una prioridad importante. A veces el líder no dimensiona esa importancia, si es que el líder es el que está y se le fue una pieza clave, o sea, tiene que darle prioridad sobre todas las cosas, pero en los equipos de trabajo hay líderes que no le dan la prioridad, no solicitan esas manos que se le fueron, él absorbe toda la carga operativa y entonces se va saturando y va saturando al equipo, porque no tiene tiempo para contenerlo. Ahora bien, me voy a ir un poquito atrás. Yo invito a los líderes, antes de que hagan ese tipo de cambios, lo piensen bien, o sea, tomemos decisiones. El proceso de la toma de decisiones debe estar centrada en un sentido común y en un objetivo, no en un impulso o enojo. El impulso o el enojo puede ser muy traicionero, ¿eh? Yo he visto, ya, que se vaya, córranlo. Corte B, híjole, era el único técnico que conocía la máquina alemana que capacitaron hace 5 años y no de un manual, y tú ya lo corriste. Y dices, en la torre, ¿no? O sea, primero empecemos con la toma de decisiones y después, si movieron al líder clave, otro líder sin duda tiene que sustituirlo en lo que llega el nuevo, porque si no es muy difícil. Y ojo, tienen que tener mucha comunicación con el equipo para que eh, no se genere tanta incertidumbre. La incertidumbre genera caos en los proyectos de cambio y genera resistencia, sin duda. Muy bien. Manolo, híjole, pues la verdad es que se antoja como para hacer una segunda y tercera y cuarta parte y seguir Seguro, sí. platicando. Nosotros, híjole, apreciamos muchísimo este conocimiento, experiencia que nos puedes compartir y con lo poquito que te escuchamos, creo que pues nos das herramientas para poder aplicar en nuestro día a día
y seguramente pues mejorar nuestros negocios. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado hoy, Manolo, pero antes de despedirnos, fíjate que aquí tenemos esta costumbre en Al Ritmo de los Negocios, en donde te vamos a pedir que nos compartas una canción que a ti te guste, que te motive, que puedas relacionar, pues a lo mejor con cómo lidiar con esta resistencia al cambio, una que nos dejes para agregar a nuestro playlist. Es común que todos se resistan al cambio, hasta yo me he resistido al cambio, pero les regalo la canción. A mí me pone muy de buenas, el estado de humor y el ánimo creo que es importante. En las mañanas, mientras cocino o me baño, pongo la canción de September de Air, Wind and Fire. Fire, muy buena, Buenísima. Muy excelente. buena. Entonces me cambia la actitud, me cambia la dinámica del día y eso hace que no sea tan resistente de repente a los cambios, pero en la Ciudad de México, que es un caos. Sí, Vámonos muy por bien. donde sea. Nada como empezar así con ese optimismo el día, ¿no? Sí, Excelente. Manolo, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Rafa, Pues muchas gracias también, José Manuel Rodríguez, socio director de Dharma Consulting México, Mauricio Reyes, director general de Lumtech, yo soy Rafael Ornelas, soy socio director de CGO, especialistas en desarrollo organizacional, y nos vemos o nos escuchamos en el próximo programa. Muchas gracias. gracias a ustedes por la invitación. muchas gracias.